Siglo XV después de Cristo. Desde un pequeño valle de los Andes centrales, una civilización comienza una expansión vertiginosa. En apenas 95 años, los incas construyen el imperio más extenso de la América precolombina, el Tahuantinsuyo. El estado inca abarcó el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile y de Argentina. Su cultura se difundió a través del altiplano infinito, de la colosal cordillera de los Andes, por la costa desértica del Océano Pacífico y hasta alcanzó las profundidades de la impenetrable selva amazónica. Dominaron la navegación, la arquitectura megalítica, la astronomía y las matemáticas, la agricultura extensiva y la construcción de complejos sistemas de acueductos. ¿Cómo lograron los incas alcanzar tanto poder en menos de un siglo y transformar a la ciudad del Cusco en la capital de un imperio? Felipe Varela Travesí es conocido como el último de los chasquis o mensajeros andinos porque investiga y camina desde hace más de una década el Capac Ñan, la extensa red vial que conectaba las 4 regiones del mundo incaico: el Antisuyo al este, el Contisuyo al oeste, el Collasuyo al sur y el Chinchasuyo al norte. Ahora, Felipe enfrenta una travesía por tierra, mar y aire, desafiando a la naturaleza y a la historia para desenterrar miles de años de enigmas, sabiduría y creencias que develan las profundas raíces de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad, el Imperio de los Incas. La exploración comienza. Para levantar su colosal imperio, en solo 100 años, los incas se valieron del vasto legado de los pueblos que los precedieron en América del Sur. Los vestigios de estos indispensables conocimientos aún son visibles en la ciudad sagrada del Cusco. Las imponentes murallas de Sacsayhuamán son ejemplo de la arquitectura megalítica heredada del Collasuyo o región sur del Imperio Inca. En la fortaleza también es posible rastrear las huellas de los pueblos del Contisuyo, el sector oeste, donde los incas obtuvieron las claves para organizar y controlar su vasto territorio. El arqueólogo Luis Guevara Carazas es capaz de reconocerlas. ¿Cuál fue la función de Sacsayhuamán? Dentro de la perspectiva histórica estamos ubicando que Sacsayhuamán es un centro ceremonial para que acá se rinda culto de pleitesía al sol. Es la deidad principal durante el estado inca. Es por eso que inclusive el inca se hizo llamar como el Zapajintis Churin, que esto que quiere decir que es el hijo del sol, como un semidios. El éxito de la religión solar consistió en respetar las creencias de los pueblos conquistados, con la condición de que por encima de sus dioses adoraran al sol y a su hijo el inca. Para centralizar el culto, Pachacútec, el fundador del imperio, ordenó la construcción de Sacsayhuamán, el gran templo solar, integrado al nuevo diseño urbano de la capital imperial. Nos ubicamos en la zona de la parte alta de Sacsayhuamán, donde puedes tener la visualización de este entorno de la ciudad del Cusco. Pachacútec determina una construcción basada en el Puma para hacer el planeamiento urbano del Valle del Cusco. Es una representación que también forma parte de este criterio cosmogónico, ¿no? Como puedes ver la parte baja, donde hay dos vías alternas, esa es la cola del Puma, ¿no? Y si haces el recorrido en línea recta hacia esta parte alta, ese sería el Pumacurco, es la espalda del Puma. La columna vertebral. La columna vertebral. Y esta sería la cabeza del Puma. Los incas construían sus ciudades como si fueran animales gigantescos. A la hora de diseñar Cusco, el emperador Pachacútec eligió otorgarle la forma del felino más venerado de los Andes, el puma. Su cabeza estaba delineada por las imponentes murallas de Sacsayhuamán, el cerebro del imperio. Al puma ya se está haciendo referencia en los elementos iconográficos estilizados en Nazca, ¿no es cierto? Tenemos en los Wari la representación del felino. La religión inca también compartió con nazcas y huaris un rito esencial, el culto a los muertos.
Los soberanos eran momificados y recibían el nombre de malquis. En Sacsayhuamán, las momias de los reyes incas eran exhibidas y adoradas en el Calispugio, una zona de manantiales que comienza a develar sus secretos arqueológicos. Dentro de la cosmogonía andina, el malquis representa la inmortalidad del alma. Generalmente estaban ubicados en lugares estratégicos, llámese vanos o llámese nichos. La momia de Tupac Yupanqui fue ubicada acá en este sector. Y el hecho de que haya estado acá releva la importancia del Calispugio como fuente ceremonial. El agua de esta parte se traía en cántaros por doncellas o ñustas para la salud del Inca. Y ese es el hecho de la importancia de este lugar, que estaba dedicado básicamente al culto al agua. Además de adorar a las momias reales como la del emperador Tupac Yupanqui, en el Calispugio los incas rendían culto a la Mamacocha, una gran laguna artificial, la fuente de la vida. Mamacocha significa la laguna madre. Así es. El elemento líquido que para abastecer o para llenar este espacio que está acá ha sido traído a través de acueductos y canales abiertos, ¿no? Como puedes visualizar, por ejemplo, uno de estos canales que está acá es parte del total que tenemos en todo el área periférica de la Cocha. De esta parte de Sacsayhuamán se suministra el agua para el Valle del Cusco. Y estos servían básicamente para el consumo humano. Y los canales abiertos que eran para sustentar la agricultura. Podemos visualizar a nivel de todo el Perú que el manejo para la sostenibilidad del Estado está básicamente expeditado en cómo el agua era distribuida a nivel de todas las tierras. Por ejemplo, la referencia en Nazca, de los Wari, han definido el potencial del control hidráulico. Los Wari son el gran antecedente imperial de los incas y algunos de sus mayores logros los heredaron de los Nazca, una fascinante cultura del desierto peruano. Desde Cahuachi, su centro ceremonial, los nazcas desarrollaron un complejo sistema hidráulico, trazaron gigantescas figuras en la arena y adoraron a sus muertos miles de años antes del nacimiento del imperio inca. En el sitio de la Ventilla aguarda Mario Olaechea, especialista en esta fabulosa civilización. Hola Mario, ¿cómo estás? Aquí? ¿Qué tal? Este ha sido un lugar muy importante dentro del desarrollo de la cultura nazca. Los habitantes de la zona de Cahuachi que se encontraban al otro lado se trasladaron después del segundo milenio hacia esta zona. La Ventilla fue el último sitio ocupado por los Nazca. Su civilización se expandió hasta la región de Pisco al norte, la de Arequipa al sur y la de Ayacucho al este. Alrededor del año 300 después de Cristo, abandonaron Cahuachi misteriosamente. Hay algunas posiciones que dicen que en esta época hubo una fuerte sequía y la otra posición es que fue al contrario, que hubo un fuerte alumvión en la zona y eso provocó que se cubriera totalmente Cahuachi y la gente tuvo que emigrar para llegar a la zona de la Ventilla en el distrito de El Ingenio. Aquí, si extiendes tu vista, vas a ver hacia la parte del fondo todo lo que fue la zona habitacional y aquí parte de los cementerios. Mira la forma como han construido estas tumbas para enterrar a sus principales gobernantes. Aquí podemos ver algunos tiestos de cerámica. Los enterraban con sus ofrendas especiales, con todo el ajuar especial al momento de realizar sus ceremonias religiosas. También vemos osamentas del personaje que estuvo enterrado aquí. Lamentablemente hemos perdido mucho con este flagelo que hasta la actualidad existe, que es el huaquerismo. Eso nos hace perder de saber cuál ha sido la expresión que daban ellos al momento de su entierro o al momento de realizar sus ceremonias religiosas. Mario, algo que permanece son las líneas de Nazca. Así es, los de la Ventilla tuvieron la facilidad de poder subir hacia las planicies que tenemos a tu espalda y ahí impregnaron todo el arte que es realizar las líneas y geoglifos. En pleno desierto, los Nazca realizaron su obra cumbre, un extraño cúmulo de líneas que forman intrincados diseños de varios kilómetros de longitud. A un siglo de su descubrimiento, sigue siendo un enigma la función y el significado de estas líneas, pero el mayor de los misterios es que solo pueden apreciarse desde el aire. Mira, el área que vamos a ver ahora, donde están inscritas las líneas, tienen aproximadamente 540 kilómetros cuadrados.
Y desde el globo vamos a poder tener una buena vista panorámica de toda esta figura. Hay alrededor de 30 figuras, más de 10.000 líneas y más de 90 áreas barridas. Al principio las líneas tienen hasta 12 o 10 o 12 centímetros de ancho y en algunos casos llegan a tener hasta 3 metros. Y en cuanto a las áreas barridas que le llamamos nosotros o lo que son las formas trapezoidales, llegan a tener hasta 150 metros de ancho y unos 900 metros de largo. Parecen rutas, caminos de peregrinación. Muchas personas han pensado que estas áreas barridas es donde se concentraba la gente para hacer ceremonias religiosas. En cambio, las figuras que son ya representaciones de animales y vegetales, ellas pueden variar desde los 40 metros de envergadura hasta los 500 metros de envergadura. Las líneas de Nazca pertenecen a distintas épocas y a diferentes culturas, que sucesivamente utilizaron el suelo de la pampa como una inmensa pizarra a cielo abierto. Los primeros en realizar estas figuras fueron los paracas en el año 100 a.C. Los Nazca continuaron con la tradición entre el 100 y el 700 después de Cristo, el imperio Wari entre el 700 y el 1000, y finalmente los incas desde el año 1450 hasta la llegada de los españoles. Hay muchas interpretaciones sobre el por qué y para qué se hicieron las líneas de Nazca. Han venido varias teorías que todo está relacionado con el agua y relacionado también con la fertilidad y relacionado con que iban a indicar a sus apos, a sus dioses que estaban enterrados en los cerros. Y a partir del 40-45, María Reis hace una comparación de estas figuras con algunas constelaciones estelares. De tal manera que algunos puntos que hay en la araña tienen que ver con los puntos que tiene Orión. Pero no todas las líneas tienen una correlación con lo del mapa estelar, porque no coinciden. Varias son las teorías que intentan resolver la enigmática función de las líneas de Nazca, y aún ninguna de ellas fue comprobada. Pero las líneas son un misterio en sí mismas. ¿Cómo es posible que estos inmensos dibujos sobrevivieran por más de 1000 años en este desierto calcinante? Estamos en uno de los acueductos que está puesto en valor. De los 33 que todavía funcionan aquí, son el producto de la ingeniería hidráulica de la época de Nazca. Es bien pequeño el espacio también, ¿no? Es solamente capacidad, entra un hombre. Es muy pequeño. El suelo de las pampas de Nazca es un antiquísimo manuscrito en el que incas, waris y nazcas dejaron impresas indescifrables pistas acerca de su pasado. Pero, ¿cómo es posible que se hayan mantenido inalterables por miles de años? Voy a llevarte aquí a la pampa para ver de cerca cómo estaban hechas las líneas. Tú sabes que este es un patrimonio de la humanidad. Entonces, para protegerlo tenemos que usar estos zapatos para poder ingresar a la pampa. Muy bien, Mario. Entonces, ¿cómo se usan estos? Con esto evitamos dejar huellas dentro de la misma. Por favor, a la hora que vamos a caminar, vamos a hacerlo lentamente, tratando de pisar bien. Hay que levantar bien los pies. Claro, eso permite que no se levanten las piedras, no se desacomoden. ¿Qué fue lo que permitió que las líneas de Nazca perduren tanto tiempo? Bueno, hay diferentes factores, pero el principal es el factor geológico. La misma naturaleza que existe aquí en Nazca ha permitido que estos no puedan borrarse con el tiempo. Este de aquí es uno de los bordes de la línea.
Entonces ellos hacían una limpieza de las piedras, del material de la zona donde ellos querían diseñar la línea. Por supuesto, esa limpieza provocaba un contraste de color de la base de la tierra con lo que estaba al extremo de la línea, ¿no? Para poder realizar las líneas hay que reorganizar el espacio. Debemos tener en cuenta que toda la zona de donde se han construido es una zona aluviónica. De la serranía peruana ha habido una gran cantidad de agua y al momento de bajar con fuerza ha arrastrado piedras color marrón rojizo. Lo que hicieron los nazcas era retirar estas piedras que estaban sobre estos espacios blanco-amarillentos para comenzar a hacer un contraste de color. La técnica de construcción de las líneas es simple y eficiente. Pero ¿cuál es el secreto de su milenaria duración? La técnica nazca se conjuga también con los factores climáticos. Estas piedras absorben el calor del sol y permiten que la pampa esté relativamente muy caliente y en las noches baja la temperatura casi hasta los 4 o 3 grados. Entonces eso es lo que ha provocado también que se cree como una especie de cemento sobre la zona y no permite que sea arrasado. Mario, tengo un dispositivo que mide la temperatura, la velocidad del viento, así que vamos a comprobar los factores climáticos aquí en la pampa de Nazca. Adelante. Me mide unos 33 grados. La velocidad del viento en este momento es 1.5 kilómetros por hora. A 2 metros del piso, 8.2 aproximadamente de velocidad. Y la temperatura casi ha bajado cerca de 3 grados. Tenemos 30 grados centígrados. Y eso corrobora las diferentes teorías acerca de la conservación que se da por naturaleza. El secreto de la conservación de las líneas es un ejemplo de la sabia adaptación de los nazca a su entorno. Los rayos del sol calientan las piedras más que al aire. Ese calor tiende a subir, impidiendo a los vientos alterar los diseños impresos en el suelo pedregoso. Este aparato también me muestra que la humedad es muy baja aquí en la zona de la pampa de Nazca. Tú sabes que aquí poco llueve y hay muy poca humedad y solamente la pampa absorbe humedad en las noches, ¿no? Entonces ellos se han adaptado justamente a esta gran pizarra para poder hacer sus diseños ceremoniales, solicitando a sus principales dioses porque en la zona hubiera una buena cantidad de agua para la fertilidad de sus plantas. En realidad hay una fuerte relación entre lo que es fertilidad, agua y el pueblo de Nazca. En algunas oportunidades vamos a tener sequías que han durado de 8 hasta 10 años. De repente por ahí su nombre, Nazca significa sitio del dolor, sitio del sufrimiento. Tan grande fue la adaptación de los nazcas a su entorno que lograron convertir las áridas tierras del desierto en valles cultivables. Esta tecnología fue aprendida por los incas y aplicada a lo largo del imperio. Los acueductos de Cantayoc son uno de los mejores ejemplos en funcionamiento. Estamos en uno de los acueductos que está puesto en valor de los 33 que todavía funcionan aquí en la zona de Nazca, aunque antiguamente habían hasta 50 acueductos en casi toda la zona. Son el producto de la ingeniería hidráulica de la época de Nazca. Vamos a ir con mi amigo acá Jorge, que es el encargado de aquí de la zona, para que usted tenga la idea de cómo corre el agua del conducto horizontal. Los nazca descubrieron los ríos subterráneos del desierto y para aprovecharlos construyeron un ingenioso sistema de riego que funciona filtrando y dirigiendo el manto freático mediante canales permeables. Esta compleja red hidráulica consta de más de 30 acueductos y cada uno tiene varios ojos o respiraderos que facilitan su acceso y mantenimiento. Los acueductos están hechos con piedras de canto rodado, no tienen unión, por supuesto, están solamente superpuestos y esto permite que las filtraciones que están llegando por los costados de la piedra y por el mismo techo puedan hacer acumular el agua para que se conduzca en el canal. Aproximadamente tiene unos 80 centímetros de ancho y menos de 1 metro de alto. Y acá está totalmente empedrado, cantos rodados, como dinteles así para proteger el techo. Estamos en la capa freática casi, en la capa natural, 7 metros o 8 metros abajo de la superficie terrestre.
Es bien pequeño el espacio también, ¿no? Que solamente capacidad entra un hombre. Es muy pequeño. Tiene respiraderos y sobre todo que tiene todos los muros totalmente empedrados, con el canto rodado y con nada de argamasa, ¿no? Y acá los techos también están totalmente empedrados. Sí, realmente impresionante la tecnología y que dure tantos miles de años. Eso es lo más impresionante. La vida en esta desértica región aún depende de los acueductos desarrollados por los Nazca y todavía hoy los geoglifos, su otra obra monumental, sigue envuelta de misterio. María Reiche, quien más estudió las líneas del desierto, murió convencida de que conformaban un gigantesco calendario ritual. Las últimas investigaciones del historiador Josué Lancho profundizan sobre el posible uso ceremonial de estas enigmáticas figuras. ¿Para qué fueron hechas las líneas de Nazca? Bueno, existen una infinidad de hipótesis y la hipótesis que está tomando mucha fuerza es de que estas líneas de Nazca fueron símbolos que identificaban a clanes familiares. Es así como la horca que tenemos aquí en cerámica. Había un clan con gente que adoraba la horca. Entonces, sobre esas figuras se realizaban rituales propiciatorios para el agua, porque el agua era fundamental y está presente en todas las prerrogativas del mundo andino, ¿no? O sea, que el agua era vida o muerte. Entonces, estos ritos se tenía que escenificar, se tenía que hacer bailes coreográficos, danzando cosas que cada tótem podía manifestar, pues. Como ves, aquí tenemos una réplica de la tableta de Tello, que fue encontrada en la zona de Nazca, y nos representa todo un conjunto alegórico que asiste, muy posible, a un ritual coreográfico, que podrían ser las líneas, en las cuales hay personajes asistiendo rítmicamente para realizar rituales. Los Nazca fueron extremadamente religiosos y tradujeron esa fe a través de la danza. En sus rituales sobre las líneas, los nazcas habrían anticipado otra de las prácticas sagradas incas, el culto a los muertos. Las cabezas ofrenda eran usadas durante sus peregrinaciones también. Mira, si el pueblo nazca consideraba las pampas como un gran templo y a la cual iba a asistir a una ceremonia de tanta importancia y boato, al vestirse tenía que llevar atuendos. Y uno de los atuendos complementarios sería también, ¿por qué no una cabeza se ofrenda? Existe una posibilidad. Los hombres de Nazca manejaron de una manera religiosa y muy extendida las cabezas ofrendas para ir y venir del mundo de los ancestros. Tal como los incas 1000 años después, los nazcas condensaron su cosmovisión en grandes figuras zoomorfas y en prácticas rituales ligadas al culto a los muertos y al manejo del agua. Pero ¿cuál es la técnica que utilizaron para construir sus gigantescos diseños sin poder verlos desde el aire? Se va a hacer un diseño de un camelio con las mismas técnicas que utilizaban los nazcas para diseñar sus líneas. 16, 17. Los arquitectos incas diseñaron sus ciudades con la forma de animales gigantescos. El legendario origen de esta práctica simbólica probablemente fueron las enigmáticas figuras del desierto de Nazca. Pero ¿cómo lograron diseños enormes y perfectos sin tecnología moderna ni la capacidad de volar? El investigador Josué Lancho asegura conocer la solución al acertijo.
Se va a hacer un diseño de un camelio andino con las mismas técnicas que utilizaban los nazcas para diseñar sus líneas. Así es, consiste en trazar en el mismo terreno un dibujo, en este caso este camélido, en proporciones menores, y luego vamos a potencializar tantas veces como uno desee la figura en el plano horizontal. Entonces empiezan a proyectar los puntos y a trasladarlos a lo largo del terreno donde se va a diseñar la línea. Efectivamente, has comprendido muy bien, Raúl. Una vez que ya tenemos la estaca ubicada, se usa una cuerda que se extiende a lo largo y sobre la figura que se va a elaborar. Viendo ubicados los puntos básicos, vamos uniendo, interrelacionando cada uno de estos puntos. Y a las finales tenemos una figura. 14, 15, 16, 17. Ahí va a ser la patita. El primer paso de la técnica es realizar el diseño a pequeña escala. Luego se destacan los puntos principales y se planta la estaca fundamental. El siguiente paso es medir con una soga la distancia de la estaca a cada uno de los puntos del dibujo. Esa medida se multiplica tantas veces como se requiera, y cuando todos los puntos fueron proyectados, se procede a unirlos. Vamos limpiando más o menos la línea, Sí, la línea. se va ensanchando en una proporción. Claro. Y si hay unas piedrecitas las sacamos. La quitamos y la delineamos. Y ahí va a quedar, mira. La línea de Nazca eran seques o caminos sagrados, sobre la cual se desplazan hasta la actualidad en el altiplano gente que baja de un cerro llevando ofrendas y las deposita en otro cerro siguiendo un seque que tiene cierta alineación astronómica. La Pampa era un gran templo sin pared para realizar rituales. En homenaje a nuestro camélido andino, vamos a hacer esta peregrinación. Fantástico. El camélido andino fue fundamental en el desarrollo de las civilizaciones de los Andes. Huaris, nazcas e incas los utilizaron para cargar alimento y vestido. En Lucanas, Ayacucho, se ubica la Reserva Nacional Pampa Galeras, donde se encuentra protegida la mayor concentración de vicuñas del Perú. Steve Martans es biólogo y dirige la reserva. La vicuña tiene un significado especial. Sí, efectivamente, Felipe. Desde tiempos inmemorables, de la época pre-inca incluso, la vicuña siempre ha sido la representatividad de las llamas del sol. La fibra era única y exclusivamente para vestir con prendas a la nobleza, ¿no? El inca y todo su séquito. Y en la actualidad permanece ese valor también de la vicuña. Efectivamente, es una de las fibras naturales más finas del mundo, utilizadas en la alta moda internacional, el mercado europeo por lo general. Que el Inca venía periódicamente a este sector y organizaba grandes chacos, ¿no? En donde, por ejemplo, la fibra era rescatada, aprovechaban las que se tenían que aprovechar y luego las volvían a liberar para no perder esa riqueza genética, y ahora nosotros somos los herederos de eso. La práctica del chacu asegura la preservación de la vicuña y al mismo tiempo brinda al pueblo de Lucanas importantes beneficios económicos. Cada año, un cordón humano hace un recorrido de 8 kilómetros con el objetivo de capturar el mayor número posible de vicuñas. ¡Jale, jale, cuerda! ¡Jale, derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Chaco, chaco, chaco, chaco! ¡Levanten derecha, jale, jale! ¡Chaco, chaco, chaco! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Chaco, chaco, chaco! ¡Chaco, chaco,
trampas de capturas son consideradas como las más grandes para manejo de fauna silvestre. Y entran a esquilas aquellas que tengan la longitud de fibra, nosotros le denominamos la longitud de mecha, ¿no?, por encima de los 2,5 centímetros. A ver, ¿me permites cómo se esquila, por favor? En la época de los incas, la fibra era transportada a través del personal exclusivo del imperio, utilizando estas vías especiales que ahora también son conocidas como las rutas incas o caminos incas hacia el Cusco. ¿Y ahora? Listo. Hasta ahí nada más. Muchas gracias, Rómulo, por ese aprendizaje. El imperio Huari, que dominó el Contisuyo hasta el año 1200 después de Cristo, desarrolló una extensa red vial para transportar la fibra de vicuña. Cientos de años más tarde, los incas heredarían esos caminos y los llevarían a su máxima expresión. En la antigua ciudadela de Uchuy Cosco se conserva uno de los mejores tramos. La ingeniera vial Carmen Arróspide se especializa en su estudio y preservación. El camino inca tiene infraestructura dentro. Tenemos el muro de contención a un lado y bajo también. Tenemos un terraplén, el cual previamente ha sido tratado, porque este camino mínimo tiene 500 años de antigüedad. Cuando viene la época de lluvia no se inunda, no hay lodazal. Quiere decir que su drenaje interior sigue funcionando. Sin aparatos electrónicos, sin toda esa tecnología que tenemos hoy en día, los incas pudieron dominar este territorio mucho mejor que nosotros. La red vial desarrollada por los incas unía los territorios hoy ocupados por Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Sus más de 30.000 kilómetros conformaban un complejo sistema de integración y control estatal. Los caminos del Inca tienen cada 100 kilómetros una ciudad importante y cada 25 kilómetros aproximadamente uno va a encontrar un tambo donde los incas solían tener albergues para los chasquis o el correo del Inca, que lleva a lo largo y ancho del imperio las órdenes del más importante, que es el emperador. Un chasqui indudablemente que tenía que portar sus buenas hojas de coca para que lo mantuvieran al nivel físico que necesitaba. La hoja de coca es tan inherente a la cultura andina como lo son los caminos incas. Nuestra hoja sagrada no significa solo un medio de comunicación con la tierra, la deidad o con las deidades que ellos creían, sino también significa eso, intercambiar un poco de amistad entre dos personas, ¿no? Bueno, ¡ay, tienes hojas de coca! Creo que para conversar bien siempre tiene que haber nuestra hojita. Que te da energía por las calorías que tiene, sus vitaminas. Sí, realmente la coca es la fuerza de los chasquis para continuar su camino. Tiene muchas propiedades nuestra hojita de coca. La hoja de coca es la mayor fuente de calcio en el mundo. Tiene 3 veces más potasio que la banana y la misma cantidad de carbohidratos que el pan. Además aporta vitaminas A, B, C y E. Facilita la digestión, mejora la concentración y anula los efectos del mal de altura. Estas virtudes la convirtieron en la hoja sagrada de los Andes. Es una ofrenda para nuestra tierra, tan variada, tantas razas dentro, tantas como estas hojas de coca en esta tierra. Así como la hoja de coca fue indispensable para los chasquis o mensajeros andinos, la colla, otro vegetal, sirvió para construir puentes colgantes a través de abismos y precipicios infranqueables. En Quechua-Chaca, a 150 kilómetros al sur de Cusco, se encuentra el último puente colgante de los incas. 500 años de vigencia cultural se renuevan cada año en estas señoras
que son el inicio en realidad de la festividad. Señoras, buenas. Buenas tardes, señoras. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es el material que usan para este el trabajo? Olla. Olla se llama. Es una variedad de paja. A ver, señor, muéstreme cómo viene trabajando con su paja. Va enrollando con la mano. Claro. Sin nudo. Le va echando agua también a la paja para que sea más suave. No, tiene que ser mojado, sí. Mojado tiene que ser. Mojado, Sí. a ver. Está mojado, suavecito está. Y se pone suavecito. Suavecito está. No es muy fácil. Es muy resistente esta fibra. Claro. ¿Y cuánto tiempo dura el puente? Un año entero. Aguanta lluvia, aguanta todo. De 45 de estos hacemos una soga. 3 de estos 45 hacen una soga para el puente. Abajo van a saber 6. Todo este trabajo lo realizan 500 familias de las comunidades de Huinchiri, Collana Quehue, Chaupi Chocaiwa y Chaupi Banda. Las 4 comunidades van a repetir aquello que sus ancestros hacían y que es deseo de ellos continuar esta tradición de trabajar mancomunadamente. Quechua-Chaca es un objeto cultural que no solamente los une, sino que los hace sentir orgullosos de su cultura. Las mujeres de Quechua-Chaca trenzan las soguillas de colla sin atar un solo nudo, hasta que su grosor es el necesario para la estructura del puente. Pero solo los hombres están autorizados para descender hasta el borde de la montaña y participar de la construcción. Cuando ya están las 6 sogas, botan el puente antiguo. Al sudoeste del imperio, los incas heredaron el conocimiento vial de los huaris y lo transformaron en una inmensa red de caminos que atravesó selvas, desiertos y montañas. En el distrito de Quehue, al sur del Cusco, 4 comunidades unen el camino ancestral sobre el río Apurímac. Año tras año, reconstruyen el último de los puentes colgantes incas, íntegramente tejido en colla, una paja brava que crece a 4.000 metros de altura. La obra comunitaria es un ritual que sobrevive a través de los siglos. Hermano, de verdad yo quiero agradecerles por dejar estar aquí con ustedes y poder participar aquí en Quechua-Chaca, uniendo nuevamente nuestra tierra en este puente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero amarran la soga grande a una soga delgada y se tira de un lado a otro, entonces del otro lado jalan y de este lado empiezan a empujar. Cuando ya están las 6 sogas, botan el puente antiguo. El puente de Quechua-Chaca consta de 6 sogas o vigas principales que se amarran a las antiguas cajas de anclaje inca, talladas en piedra a ambos lados del precipicio. Una vez ubicadas, las sogas se tensan hasta que alcanzan la curvatura ideal. El puente Quechua-Chaca puede soportar
óptimamente 10 personas. Pongámosle un promedio de 80 kilogramos, son 800 kilos de peso que resistiría el puente Quesuachaca mínimamente. Para comprobar la resistencia de las vigas principales del puente colgante, se somete a una de las sogas a una exigente prueba de fuerza. Necesito tirarle la camioneta con una cuerda de fibra vegetal que hemos traído de Quesuachaca. ¿Nos puede dar esa ayuda? Desde luego. Nos ayuda a sacarla. Vamos a traer la cuerda. Este es para el camión. A ver, esa doble es aquí. Aquí en la camioneta. Ya está enganchada. Primero vamos a templarla un poquito. Usted va a darle un poquito suavemente y de ahí yo le aviso para que ya tire la camioneta. Una camioneta frenada, 3 toneladas de peso. Templando suave, nada más. Suave, suave, por favor. Despacio, despacio, despacio. ¿La está jalando? Suave, suave, la está jalando. ¡La está arrastrando! La está arrastrando. Lo hizo. Lo jaló, qué Mire, no le ha pasado nada a la cuerda. Está enterita. Está sana la cuerda, no tiene nada, mira. No se ha roto. Nada. No tiene nada. Al otro lado tampoco. A ver, veamos. Nuestra cuerda sin nudo, nuestra cuerda de paja. Soporta 3 toneladas. Realmente es muy fuerte. El último paso de la construcción del puente consiste en tejer entre las sogas principales las barandas de protección. El jefe o el chacarúa tiene que conseguir que las 4 vigas que soportan el puente no tengan vacíos entre sí. Cuando este proceso está concluido, tienen que colocar la masta. Y la masta o la alfombra va a ser tendida y en ese momento está concluida la obra. Hermano Chasque, invitamos a pasar al puente histórico Quesuachaca. Muchas gracias. Jali Quesuachaca. Gracias a puentes como el de Quesuachaca, los incas lograron asegurar el tránsito de personas, productos y animales a través de torrentosos ríos y abruptos precipicios. Pero además, los puentes colgantes fueron una pieza estratégica en el desplazamiento del ejército del imperio, una fuerza profesional liderada por la élite inca que había demostrado poder, inteligencia y resistencia en el ritual de Huarachicuy. El docente Alejandro Bustamante Castillo es uno de los encargados de recrear cada año esta ceremonia. Es un proyecto que integra a estudiantes y a profesores del Colegio de Ciencias del Cusco. Así es, te puedo mostrar al Inca. Es un profesor de primaria, del profesor Rodolfo Montúfar, que hace las veces de Huamansonco. Él es el general de los 4 suyos. Y atrás están los estudiantes del 5º año de media. ¡Hey, alumnos! ¡Tawanti suyo cuna! ¡Muyo chacata rorazo! El Huamansonco ordena el inicio de las pruebas, donde el ejército imperial demostrará su valor, su destreza y su disciplina. ¿Esta prueba en qué consiste, profesor? Esta prueba consiste en pasar un conjunto de argollas. Los postes tienen una dimensión de 8 metros. Está ardiendo la paja brava, el que se cae pierde y se quema. Así es. Los jóvenes con mucha fortaleza están cruzando esta cuerda. Ya no da más. No ha concluido. Salió derrotado. ¡Eso achacata rorazo! ¡Ay, comuchi! Ahora la prueba que viene. Es una prueba la más compleja y la más difícil. Se llama la prueba del puente. Es una de las más peligrosas por su peso.
hacerse algunos pugilatos para ganar concretamente el puesto de triunfador. Así es. Los primeros jóvenes ya vencieron la prueba. Vencieron la prueba los primeros jóvenes. Tawantinsuyu Ainakuna, Chanjaskunabankushka, Aikumuchi. Uno de los profesores de educación física que hace las veces de jefe de uno de los suyos se apresta a lanzar. Esto representaba el uso de una de las armas que usaban los ejércitos del Tahuantinsuyo. Así es. Había la situación de las macanas, de los escudos, pero la fuerza ofensiva eran las lanzas y las flechas. ¡Kunangbi! ¡Chasquita! Te están haciendo la invitación, Muchas Chasqui, gracias. para que puedas tú lanzar. Estuvo cerca. General, vamos a tener más entrenamiento la próxima vez. Los vencedores de las pruebas del Huarachicuy son premiados con la entrega de una prenda llamada guara, símbolo del pasaje de la pubertad a la madurez y de su capacidad militar y estratégica. Este acto es lo más trascendental, porque es la valoración del hombre para ser capaz de tener y asumir las responsabilidades, no solamente en la administración del Estado, sino también en la conducción del ejército. El imperio inca necesitaba una clase dirigente con valor y resistencia para expandir los dominios del Tahuantinsuyo. La más dura y provechosa de sus conquistas fue la de la región norte o Chinchasuyo, donde heredaron los conocimientos ancestrales de las civilizaciones Moche, Chavín, Caral y Valdivia, y con ellos los secretos de la metalurgia y la predicción meteorológica. ¿Por qué para los incas las conchas de Spondylus fueron más valiosas que el oro? ¿Cómo consiguieron dominar la navegación de alta mar en las agitadas aguas del Pacífico? Para develar estos enigmas, la exploración continúa por la ruta del Spondylus. Realmente hubiese sido el sueño de uno de los conquistadores poder estar aquí en esta bóveda alrededor de tanto oro y plata. Habría sido el sueño dorado de ellos, pero había realmente otro elemento bien importante que era el Spondylus, traído de muy lejos para servir en la religiosidad antigua. Nos colocamos los equipos entonces para empezar este descenso hacia la zona del Spondylus. Así es, vamos.